En el bosque de hierro vive una anciana. Ella engendra a los hijos de Fenrir. De ellos vendrá uno que devorará al sol. En las regiones más antiguas, más densas y más silenciosas del universo nórdico, ahí donde la claridad de los dioses pierde fuerza y donde el destino todavía no se ha vuelto visible, se extiende Jarnvidr, el bosque de hierro. No es un bosque cualquiera, no es un simple territorio salvaje dentro del mundo de los Jotnar. Es un lugar que parece existir en el borde mismo de la creación, como si hubiera sido tocado por una ley más antigua que la de los dioses. Sus árboles no inspiran refugio sino espera. Sus sombras no parecen vacías sino llenas de memoria. El aire mismo de ese bosque da la impresión de que algo ha estado ocurriendo ahí desde antes de que el mundo recibiera forma, nombre o medida. Y en ese lugar, en esa profundidad endurecida del cosmos, habita Angerboda. Soy Resh y la saga comienza. Su nombre no entra con violencia, no cae como un trueno, ni avanza como un ejército. Llega como llegan las verdades que más pesan, despacio, inevitablemente, dejando una inquietud que no se puede explicar del todo. Angerboda, la que anuncia el dolor, la que trae noticia de la aflicción, la que revela que una tensión ha crecido tanto en la oscuridad que ya no puede seguir escondida. Pero entenderla así, solo como una figura que trae malas nuevas, todavía sería poco, porque Angerboda no es una mensajera vulgar de desgracias, ni una villana fabricada para oponerse a los dioses, ni una criatura maléfica en el sentido simple que otras tradiciones darían a una figura semejante. En el horizonte espiritual del mundo germánico y nórdico, donde la realidad rara vez se divide entre un bien completamente puro y un mal completamente absoluto, Angerboda pertenece a una verdad más antigua y más incómoda. Ella no inventa el dolor, ella no lo siembra por capricho, ella no lo disfruta. Lo que hace es anunciar el momento en que ya no puede evitarse. Esa es la clave. Angerboda no crea la ruptura desde la nada. Angerboda revela que la ruptura ha madurado. Es la presencia que señala el instante exacto en que lo latente se vuelve imposible de contener. No castiga como un juez, no destruye como un monstruo ciego, no hiere para probar poder. Su esencia parece ser otra, la de hacer visible el punto en que el tejido del destino ya no puede sostener una forma sin desgarrarlo. Por eso, su nombre resuena con una densidad tan profunda dentro del imaginario nórdico, porque no alude a un dolor superficial ni a una pena pasajera, sino a esa presión interior que se acumula en silencio hasta que finalmente rompe el orden de las cosas. Y es por eso mismo que Angerboda no puede leerse como un personaje ordinario. No tiene en las fuentes una historia detallada, no posee un desarrollo lineal, no entra y sale de la escena como lo hacen los héroes o los dioses más narrados. Su presencia es fragmentaria, escasa, casi esquiva, pero en vez de debilitarla, eso la vuelve más grande. Hay figuras que necesitan muchos relatos para adquirir importancia, y hay otras cuya sola mención abre un abismo. Angerboda pertenece a las segundas. El silencio que la rodea no es vacío sino densidad, no es falta de relevancia sino exceso de profundidad. Como ocurre con ciertas fuerzas del mundo mítico, ella no se deja agotar por la palabra, apenas se la nombra y sin embargo su nombre se extiende mucho más allá de lo dicho. Eso también se percibe en su falta de genealogía clara. Muchos seres de la mitología nórdica aparecen definidos por linajes, parentescos, herencias de sangre y vínculos reconocibles. Angerboda, en cambio, permanece casi sin origen declarado.
no tiene una ascendencia firmemente establecida en las fuentes conservadas. Y eso, lejos de ser un detalle accidental, puede leerse como una marca de su condición arcaica. Es como si perteneciera a una capa del mito anterior a la necesidad de explicar de quién desciende cada ser, como si su legitimidad no dependiera de una familia, sino de su propia naturaleza, como si no necesitara venir de nadie porque brota directamente del fondo salvaje y no domesticado del cosmos. Angerboda parece pertenecer a ese estrato donde las cosas no han sido todavía organizadas por completo, donde las fuerzas existen antes de volverse personajes, donde la potencia es anterior a la forma. Que viva en Jarnvidor intensifica todo eso. El bosque de hierro no es simplemente el escenario donde se la coloca, sino una extensión de lo que ella misma es. El hierro, asociado a dureza, aspereza y una cierta dimensión implacable, unido al bosque, que en la tradición nórdica puede representar lo salvaje, lo liminal, lo indómito, produce una imagen poderosa. No estamos ante la fuerza fértil y acogedora, sino ante una fuerza tensada, endurecida, vuelta a presagio. Jarnvidor no parece un lugar donde algo nace para vivir en paz. Parece un lugar donde las fuerzas maduran hasta el punto de volverse inevitables. Sus árboles no protegen, observan. Sus senderos no conducen con claridad, extravían. Su atmósfera no tranquiliza, advierte. Y Angerboda, más que habitar ese bosque, parece pertenecerle de un modo esencial. No es una visitante de Jarnvidor, es una de sus verdades. Por eso, cuando se la imagina de forma demasiado humana, demasiado visible, demasiado concreta, algo importante se pierde. Angerboda no necesita una descripción física minuciosa para existir con fuerza. De hecho, parte de su poder proviene de que escapa a la definición cerrada. Puede ser pensada como una figura femenina antigua y oscura, como una presencia unida a la noche del bosque, como una hechicera primordial, como una anciana terrible, como una mujer de conocimiento insondable, o incluso como algo más vasto que cualquier forma individual. Lo importante es que en cualquier imagen que se intente construir, Angerboda permanece ligada a aquello que no puede integrarse del todo en el orden visible. Es una figura liminal, está en el borde, entre la forma y la sombra, entre el anuncio y el acontecimiento, entre el silencio y la ruptura. Su relación con Loki, aunque importante, también debe entenderse desde ahí y no desde una lógica sentimental. Loki no la convierte en relevante, ni Angerboda existe solo como contraparte suya. Más bien, el vínculo entre ambos revela una afinidad de fondo. Él representa el movimiento que cruza límites, y ella representa el punto donde estos límites se saturan y terminan cediendo. Su unión, en la tradición, da origen a consecuencias inmensas, pero incluso eso importa menos por la descendencia en sí que por lo que muestra acerca de Angerboda. Muestra que ella es matriz de inevitabilidad, que todo lo que toca adquiere peso de destino, que a través de ella el caos deja de ser simple inestabilidad y se convierte en fuerza estructural del devenir. Sus hijos pueden ser nombrados, sí, pero en un relato centrado realmente en Angerboda, bastaría decir que de su seno nacieron seres ligados al límite, al fin y a la transformación del cosmos. Lo decisivo no es enumerarlos. Lo decisivo es comprender que solo una figura como ella podría ser su origen. Angerboda en ese sentido no es madre en el modo humano y doméstico. No está definida por la ternura, la crianza o el cuidado cotidiano. Su maternidad es cósmica, no íntima. No ampara para conservar, sino que da lugar a lo que debe emerger. Es matriz en el sentido más profundo y más inquietante. El lugar por el que el destino toma cuerpo, y eso
hace de ella una presencia mucho más antigua que el ideal maternal suavizado de épocas posteriores. Angrboda pertenece a una forma de lo femenino ligada no solo al nacimiento, sino a la transformación radical, al umbral, al misterio terrible de dar existencia a aquello que cambiará el orden del mundo. Desde esa perspectiva, puede pensarse como una expresión del femenino oscuro dentro de la cosmovisión nórdica. No oscuro en el sentido vulgar de la maldad, sino oscuro en el sentido de profundidad, de interioridad, de aquello que no está a la vista y, precisamente por eso, resulta indispensable. Hay figuras femeninas en el mundo nórdico asociadas al amor, a la magia, a la elección de los caídos, al tejido del destino o a la fertilidad. Angrboda se mueve en otra esfera. Ella no es dulzura, ni promesa de abundancia, ni orden del porvenir. Es el vientre de lo que no puede ser evitado. Es el rostro femenino de la verdad que llega cuando una forma ha agotado su tiempo. Es la sombra que no destruye por odio, sino porque algo ya no puede seguir siendo como era. Por eso, su conexión con el Vird, el destino tejido, resulta tan profunda. Las Nornir suelen aparecer como quienes disponen y estructuran el fluir de los acontecimientos. Angrboda parece pertenecer a otro momento del mismo misterio, no tanto al tejido, sino a la tensión del tejido, no a la disposición del hilo, sino al punto en que el hilo está a punto de romperse. Ella no fabrica el hilo desde cero, encarna el instante en que ese destino ya ha alcanzado su madurez irreversible. Si las Nornir son las tejedoras, Angrboda es la anunciadora del desgarramiento. Si ellas representan la estructura, ella representa la presión que hace visible el límite de esa estructura. Y ahí está su profundidad. No es una excepción dentro del cosmos, es una de sus leyes más severas. Esto explica por qué puede relacionarse simbólicamente con saberes mágicos antiguos, con una forma muy primitiva y brutal de conocimiento del destino. Mientras otras figuras míticas buscan aprender a ver, a manipular o a recorrer las corrientes invisibles del porvenir, Angrboda parece encarnar aquello que ya no puede ser modificado. Ella no usa el destino como herramienta, lo manifiesta en su aspecto ineludible. Su sabiduría, si se la llama así, no sería la del estratega que evita una caída, sino la del ser que reconoce que la caída forma parte del ciclo. Angrboda no promete salvación frente a lo inevitable, ofrece verdad, y esa verdad no siempre consuela. A veces hiere, a veces arranca ilusiones, a veces obliga a contemplar aquello que el alma o el mundo han querido negar demasiado tiempo. De ahí que su figura pueda tener una lectura profundamente iniciática, no como una maestra amable, sino como una presencia que confronta. Angrboda no acaricia la conciencia, la obliga a mirar, no resuelve el dolor, lo vuelve significativo. No protege las estructuras viejas, muestra que han llegado a su límite. En ella, el sufrimiento deja de ser solo accidente y se vuelve revelación. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque hay verdades que solo emergen cuando una forma se rompe. Angrboda es la fuerza que quiebra la ilusión de permanencia, la que dice sin hablar, esto no puede seguir igual, esto ha madurado demasiado, esto debe atravesarse. Por eso su nombre es tan exacto, no porque traiga malas noticias en un sentido banal, sino porque anuncia aquello que el ser no quisiera escuchar y sin embargo necesita oír. También, desde una perspectiva más simbólica, Angrboda puede verse como la sombra necesaria del orden. Los dioses de Asgard representan forma, pacto, institución, jerarquía y claridad, pero ningún orden es completo. Ningún orden absorbe la totalidad de lo real. Siempre deja algo afuera, algo que no puede integrar, algo que necesita negar para sostenerse. Angrboda pertenece a ese afuera constitutivo. No es el caos como simple negación del sentido, sino el recordatorio de que todo sentido tiene borde. No es la destrucción gratuita del cosmos, sino la verdad de que el cosmos no puede separarse de su límite. Ella es lo que el orden reprime,
y también lo que el orden necesita para no convertirse en una mentira sobre sí mismo. Por eso, no es correcto reducirla a enemiga de los dioses. Angerboda no es exactamente su opuesto, es su límite. No encarna un mal absoluto frente a un bien absoluto. Encierra una verdad más dura, que incluso el orden divino tiene un punto de saturación, que incluso la forma más gloriosa tendrá un día que ceder, que incluso los dioses viven dentro de un cosmos donde hay fuerzas más antiguas que ellos y procesos que no pueden gobernar del todo. Angerboda no se alza contra eso como rebelión moral, simplemente existe como recordatorio de que ningún reino es eterno en su forma actual. Eso también explica algo muy importante. Las fuentes no la demonizan de forma plena, no la tratan como una caricatura de perversidad, no aparece condenada con el tono con que tradiciones posteriores suelen tratar a ciertas figuras oscuras, y eso es revelador. Significa que, dentro del pensamiento nórdico, Angerboda no era el mal, sino una parte terrible, necesaria y profunda del orden del mundo, como el invierno devastador, como la tormenta, como la muerte, como la noche cerrada del bosque. No moralmente mala, pero sí capaz de trastornar, quebrar y obligar al cambio. Es una fuerza natural en el plano cósmico, no una criminal metafísica. Y por ello, compararla o igualarla como una figura demoníaca es un error fatal, pues en esta cosmogonía ni siquiera existía la idea de demonios como tal. Mirar a Angerboda es, en el fondo, mirar el punto donde la realidad deja de fingir estabilidad eterna. Es contemplar el rostro de la transformación cuando todavía no se ha vuelto acontecimiento, pero ya es irreversible. Es comprender que la oscuridad no siempre es enemiga de la verdad, a veces es su útero. Que el dolor no siempre llega como castigo, a veces llega como revelación del límite, que lo inevitable no siempre irrumpe con ruido, muchas veces crece en silencio, en un bosque que parece inmóvil bajo la vigilancia de una presencia que no necesita moverse para gobernar la tensión de los ciclos. Y así permanece Angerboda en el bosque de hierro, no como un personaje menor escondido tras historias más estruendosas, sino como una de las figuras más hondas y más difíciles de abarcar de toda la tradición nórdica. No como simple madre de seres terribles, no como sombra secundaria de Loki, no como un detalle oscuro del mito, sino como una potencia liminal, antigua y esencial. Ella es la anunciadora del punto de ruptura, la guardiana del umbral, la presencia que no engaña, la que no promete que todo seguirá igual, la que no protege las formas gastadas, la que sabe, antes que nadie, cuando el destino ha madurado lo suficiente para reclamar su cumplimiento. En el silencio duro de Jarnvidr, Angerboda no necesita apresurarse, no necesita imponerse, no necesita demostrar nada. Sabe que todo lo que debe llegar llegará, y por eso su presencia es tan inquietante y tan majestuosa a la vez, porque no representa un accidente del cosmos, sino una de sus verdades más profundas. Ahí vive, en el bosque de hierro, ahí donde el cosmos recuerda que incluso los dioses, incluso los reinos, incluso las certezas más firmes están hechos para atravesar un día el umbral que ella anuncia. Saga nórdica. No me invoques, ya estoy aquí. No me nombres, ya nací. Una antigua raíz sin voz
es oscura del bosque feroz. Envider guarda mi respirar, hierro en la savia, silencio ancestral. No fui deseo, no fui traición, fui el umbral de la gestación, donde el destino toma forma y piel, donde el oculto aprende a nacer. No fueron armas, fueron funciones, no fueron odios, fueron visiones. Los dioses separan y yo no detengo, las cadenas tensan, el tiempo cumple lo que nace del huir, no duele atado, solo aguarda el día marcado.